Hola, ahora vamos a tocar otro sistema de numeración muy interesante y muy moderno, es el sistema de numeración binaria. El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando las cifras 0 y 1, es decir, solo dos dígitos. De ahí viene su nombre de binario, bi que significa 2. Esto en informática y en electrónica tiene mucha importancia, ya que las computadoras trabajan internamente con dos niveles. ¿Qué quiere decir? Que te pueden dar opciones entre sí o no, o aceptar o rechazar, entre estar encendido o apagado, o estar activado o desactivado. Esto provoca que su sistema de numeración natural sea el binario, por ejemplo, 1 para encendido o aceptar o la opción sí, y 0 para apagado, rechazar o la opción no. Por ejemplo, ¿deseas reiniciar el proceso de cambio ahora? Puede ser la opción sí representada con el 1 y la opción no representada con el número 0. Así, de esta manera las computadoras se comunican por medio de códigos y números, y cada número lo representan entre códigos por 1 y 0. Cada dígito o número en este sistema se denomina bit. Es la contracción de binary digit. Binary, la parte bi, y digit, en la letra T, que al contraerla se forma la palabra bit. ¿Qué quiere decir? Que el código 1001 tiene 4 dígitos, por lo tanto tiene 4 bits. O el código 101001 tiene 6 dígitos, por lo tanto tiene 6 bits. Recuerda, cualquier número binario solo puede tener ceros y unos. ¿Qué quiere decir? Que cada número se representa con una combinación solamente con estos códigos. ¿Pero de qué manera se combinan? Por ejemplo, empezamos desde el 0, seguiría el 1. Luego tendríamos que combinarlos, tendríamos que combinar al menos dos números. Tendríamos el 10 y luego el 11. Luego se nos acaban las combinaciones, tendríamos que seguir combinando ahora con tres números. El 100, el 101 y el 111, y se nos acabó, entonces seguiríamos combinando 4 dígitos. Y así obtendremos varias combinaciones, hasta llegar al punto en que se nos acaben todas las combinaciones y seguimos aumentando los dígitos. Cada combinación de códigos tendría en representación un número. Por ejemplo, el 0 sería el número 0, el 1 sería el número 1, el 10 sería el 2, el 11 sería el 3, el 100 sería el 4, el 101 sería el 5, el 111 que sería el 6, y así cada código tendría un número en representación. Claro, pero no tenemos que aprendernos todos los códigos para saber cuál número representa, debido a que hay una forma matemática de poder descifrar cuál es el código binario de un número. Para hacer la conversión de decimal a binario, hay que ir dividiendo el número decimal entre 2 y anotar en una columna a la derecha el resto. Tendremos varias columnas, y entre esas irán denominadas en unas posiciones que irán de izquierda a derecha, aumentando hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a la izquierda con el número mayor y hacia la derecha terminaríamos en la posición 0. Y abajo tendríamos otras casillas donde vamos a ubicar nuestro código binario. Ahora vamos a pasar el número 28 a código binario. Lo que hay que hacer es simplemente dividir entre 2. 28 entre 2, que es igual a 14. 14 por 2 es igual a 28. Para llegar a 28, pues 0. Ese 0, que es el residuo, lo vamos a poner en la casilla 0. Ahora seguimos dividiendo entre 2. 14 entre 2, que es igual a 7. 7 por 2, 14, y para llegar a 14, 0. Ese 0, que es el residuo, también lo ponemos en la casilla que viene, que es la casilla 1. Luego seguimos dividiendo entre 2. 7 entre 2, que es igual a 3, para llegar a 7, 1. Ese 1, el residuo, lo ponemos en la casilla que viene, la casilla 2. Seguimos dividiendo entre 2, tenemos 3 entre 2, que es igual a 1. 1 por 2 nos da 2, y para llegar a 3, 1. Tendremos el residuo 1, que ponemos en la casilla 3. Y como el 1 ya no lo podemos dividir, el 1 del cociente no lo podemos dividir entre 2, porque nos daría un número decimal, simplemente ponemos ese 1 en la última casilla. Y así obtenemos un código de 11100, que es el código binario para el número 28.
Miremos otro ejemplo, vamos a ver ahora el 65 en código binario. Lo primero que haremos es dividirlo entre 2. 65 entre 2, que es igual a 32. 32 por 2 nos va a dar 64, para llegar a 65 será 1. Ese 1 que es el residuo lo ponemos en la casilla 0. Luego el 32 lo seguimos dividiendo entre 2. Entonces obtendremos 16. 16 por 2 que es igual a 32 y pues para llegar a 32 va a ser 0. El residuo es 0, ese 0 lo pondremos en la casilla que viene, que es la casilla 1. Seguimos dividiendo entre 2, 16 entre 2 que es igual a 8, que para llegar a 16 nos va a dar 0 también. Y ese 0 lo ponemos en la casilla que viene. Seguimos dividiendo 8 entre 2, que es igual a 4 por 2, 8, para llegar a 8, 0, lo ponemos en la casilla que viene. El 4 también lo dividimos entre 2, nos va a dar 2, y como residuo nos va a dar 0, el 0 lo ponemos en la casilla 4. Y por último dividimos el 2 entre 2, que es igual a 1, para llegar a 2, 0, y tenemos entonces el 0 de residuo que irá en la casilla número 5. El 1 que nos queda en el cociente no lo podemos dividir entre 2, entonces lo ponemos en la última casilla, en la casilla número 6. Y nos queda de código 10000001, que es el número que representa el 65. Y veamos un último ejemplo, el 86. Lo que haremos es dividirlo entre 2, que nos va a dar 43 y como residuo 0. Lo ponemos en la casilla 0. Seguimos dividiendo entre 2, 43 entre 2, que sería 21. 21 por 2 nos va a dar 42. Para llegar a 43 sería 1. Y lo ponemos en la casilla, el residuo lo ponemos en la casilla 1. Luego seguimos, el 21 lo dividimos entre 2. Y luego nos va a dar el resultado 10. 10 por 2 que es igual a 20 y para llegar a 21 tendríamos de residuo 1. Lo ponemos en la casilla que viene. Luego el 10 lo seguimos dividiendo entre 2, nos va a dar 5. Para llegar a 0, a 10 será 0 y el 0 de residuo lo ponemos en la casilla 3. Seguimos dividiendo el 5 entre 2, que nos va a dar 2. 2 por 2, 4 para llegar a 5. Y seguiría en la casilla 4 que sería el residuo 1. Luego tenemos el 2, lo dividimos entre 2 y nos va a dar 1 para llegar a 2, 0. Este 0 lo ponemos en la casilla número 5. Y por último el 1, el cociente que nos quedó, lo ponemos en la última casilla. Quiere decir que el código 10101110 es el número que representa el 86. Ahora, ¿pero qué pasaría si quisiera saber cuál es el número equivalente en decimal del número binario? Por ejemplo, del 1100, del 11100, queremos saber cuál es el número que representa ese código. Pues es sencillo. Tenemos entonces la tablilla con las posiciones y el código que está en cada posición. Lo que haremos es tener en cuenta las posiciones. Vamos a trabajar esta vez con las posiciones. ¿De qué manera? Tomaremos el número de la casilla y lo vamos a multiplicar por 2. Pero ese 2 lo vamos a elevar al número de la casilla. Por ejemplo, está en la casilla 0, lo elevamos a la 0. Hay una regla de la potenciación que dice que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto tendríamos 0 por 1, que sería igual a 0. Tomamos el siguiente código, el 0, y lo vamos a multiplicar por 2. Ese 2 lo vamos a elevar al número de la casilla, que está en la 1. Quiere decir que tendremos 2 a la 1. Y 2 a la 1 es igual a 2, entonces tenemos que 0 por 2 es igual a 0. Seguimos con el 1. El 1 lo multiplicamos también por 2 y elevamos ese 2 al número de la casilla, que es la casilla 2. Entonces tendremos 1 por 2 a la 2, que es igual a 4, y como resultado nos va a dar 4. Seguimos con el otro 1, lo multiplicamos por 2 elevado al número de la casilla, a la casilla 3. Tendremos entonces 2 a la 3, que es igual a 8, nos quedaría 1 por 8 igual a 8. Y el último número, el 1, lo multiplicamos por 2 elevado a la casilla 4. Ese 2 elevado a la 4 es igual a 16, quiere decir que nos queda 1 por 16 igual a 16. Y ahora lo que haremos es tomar cada uno de esos resultados y los sumamos. Vamos a sumar 0, más 4, más 8, más 16 y nos va a dar como resultado
el número 28. ¿Qué quiere decir? Que ese código de 11100 representa el número 28. Y miremos otro ejemplo. Queremos saber el código 10101, ¿qué número representa? Ya sabemos, vamos a trabajar con las casillas. Tomamos el primer número, el 1, y lo multiplicamos por 2 elevado al número de la casilla 0. Ya sabemos, todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Tendremos entonces 1 por 1, que es igual a 1. Seguimos con la siguiente casilla, 0, y el 2 lo vamos a elevar a la 1, nos quedaría entonces 0 por 2, que es igual a 0. Seguimos con la otra casilla, tenemos 1 por 2 elevado a la 2. Y eso sería igual a 1 por 4, que es igual a 4. Seguimos con la siguiente casilla, tendríamos 0 por 2 elevado a la 3, que sería 0 por 8, que es 2 elevado a la 3 igual a 8, tendría entonces 0 por 8 igual 0. Y el último número, que es el 1, tendremos el 1 por 2 elevado a la 4. Entonces nos quedaría 1 por 16 igual a 16. Y lo último que hacemos es sumar los resultados. El 1, el 0, el 4, el 0 y el 16 los sumamos. Y obtenemos como valor 21. ¿Qué quiere decir? Que este código representa el número 21. Espero que esta explicación te haya servido para entender qué son los códigos binarios, cómo se sacan los códigos binarios de cada número y cómo podemos sacar cuál es el número que representa cada código binario. Te deseo éxitos.